bienvenidos al ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana. Estaba viendo que Irma me acaba de mandar hace como una hora, pero me acaba de llegar, entonces sí. Pues nos vamos a aventar la presentación que vamos a hacer. La maestra Irma estudió la licenciatura en Letras en la UNAM, la maestría también en Letras por la UNAM, y actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales con la especialidad en Letras, y está trabajando el tema de los literatos de Fide Lagos. ¿Sí? En esta época en la que se está especializando. Con el proyecto de trabajar en torno a Agustín Rivera, viendo que ella ya estaba avanzada en esta gente escritora de Lagos en esta época y que les toca convivir con Agustín Rivera, decidimos invitarla. Y ella, pues claro, afortunadamente aceptó, porque ustedes saben que el trabajo de tesis de doctorado es muy complicado, nos cuesta mucho distraernos, pero a veces nos enriquece. ¿Sí? Entonces, qué bueno que ella le esté enriqueciendo ese trabajo para su tesis, y le agradezco mucho que ella aceptara. ¿Sí? Entonces, sin más, cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, ya nos había saludado a algunos, pero repito mi saludo, buenas noches. Gracias por acompañarme, y gracias a la doctora Lina Mercedes Cruz por su invitación para participar en el ciclo de conferencias. Bueno, pues este evento a mí me gusta mucho participar porque pues es una oportunidad para compartir algunos hallazgos de lo que estamos trabajando en nuestras líneas de investigación, y bueno, algunas reflexiones sobre lo que vamos encontrando. Como ya les digo, pues estoy trabajando con este tema. Mi tesis se titula Escritores de una ciudad encantada, el grupo literario laguense de 1913. Y bueno, pues este trabajo tiene como objeto, como su título lo indica, estudiar ese grupo que se formó aquí en Lagos en la época de transición del modernismo a las vanguardias literarias, que históricamente corresponde al paso del porfiriato a los gobiernos posrevolucionarios. Sus miembros se reunían periódicamente para cambiar estéticas e impresiones, así lo decían ellos, lo dejaron por escrito en sus antologías, y para revisar sus producciones que daban a conocer en revistas y periódicos locales o de ámbitos más alejados, y en algunas publicaciones colectivas. Les voy a mostrar una fotografía de este grupo de escritores. Aquí aparecen algunos, solamente algunos miembros. Él es Lauro Gallardo, Francisco González León, José Becerra, Bernardo Reina, Antonio Moreno Lloviedo y Mariano Azuela. No están todos los miembros del grupo. Además de ellos, pertenecieron a él 3 mujeres: Juana Merino, Rosa Gómez de Lomelí y Dolores Amador, que un poquito más adelante les voy a mostrar una fotografía, es la única que he conseguido de las mujeres. Y bueno, también faltan aquí Francisco Guerrero Ramírez, Gabriel López Arce y Rafael de Alba, que por algún tiempo perteneció al grupo, un tiempo que vivió aquí. Y luego, bueno, Mariana Sola reconocía que era su mentor en cuestiones literarias. Rafael de Alba fue un literato muy, muy conocido en todo México, y él no nació en Lagos, pero su familia se vino a vivir a Lagos. Ellos eran de Zacatecas, y su hermano Francisco, que también sí fue escritor, sí nació en Lagos, Francisco de Alba. Y bueno, Rafael de Alba es muy reconocido y no se ha recogido todavía toda su obra. Entonces están algunos miembros. De todos estos miembros, pues el que enterró a todos, por así decirlo, fue Mariano Azuela, y es el que más ha escrito sobre este grupo. Lauro Gallardo murió cuando apenas iniciaba en el grupo, murió en 1904, eso apenas lo acabo de encontrar. Yo estaba buscando, siguiendo la pista a todos, y ya acabo de encontrar en una revista literaria una nota necrológica donde comenta la muerte de Lauro Gallardo.
parece que murió asesinado, por lo que dicen ahí en la nota. Murió trágicamente y en 1904, un año después de los primeros Juegos Florales de Lagos, que marcan el inicio de la vida del grupo. Entonces, bueno, pues aquí están estos escritores. Y la época de actuación de este grupo coincide con la época de esplendor de la bohemia literaria modernista finisecular de fin de siglo, que se desarrolló en Europa, principalmente en Francia y en España. Y este dato es relevante porque ellos se presentaron como un grupo de bohemios, ellos así se concebían en su antología de ocios literarios. Los bohemios se asumían que era un bohemio, así que entendemos por bohemios, porque ahora decimos, ay, vamos a la bohemia y es una noche de tocar guitarra y cantar, pero a ver, en aquel tiempo, ¿qué era un bohemio? Es cuando se comenzó a utilizar este término. Ellos se asumían como artistas al margen de la sociedad convencional, aspiraban a seguir un modo de vida distinto al de la sociedad burguesa de la época y trataban de escapar de la vida monótona y rutinaria. Y entonces dicen en algún fragmento de los ocios, así se buscaron las aficiones literarias de un grupo de ardientes devotos del arte. Buscaban una nueva forma de crear arte, sentían la necesidad de escribir sobre sus propias vidas y sobre aquello que les rodeaba, manifestando su solidaridad con las masas de seres marginados en la ciudad moderna. Empezaban todas las ciudades a crecer, esto fue a finales del 19, y bueno, de ahí que escribieran sobre su ciudad, que no importa el tamaño, Lagos era una ciudad, sobre sus amigos, sus recuerdos, y crearon personajes del mundo de los de abajo, usaban esta expresión, y ya más tarde, ustedes saben que Mariano Azuela en 1915 publicó una novela que escribió en la Revolución que se titula Los de Abajo, precisamente. Bueno, como buenos bohemios, en las escuetas presentaciones a los tomos de ocios literarios cuestionaron las funciones de la escritura. O sea, ¿para qué sirve? Se cuestionaban mucho y qué utilidad tenía la obra de un escritor público. Se rebelaron contra ciertas prácticas y poses de los escritores profesionales, se burlaban de ellos, de los intelectuales, sobre todo de la capital de la República y también de los de Guadalajara. Desdeñaron a la crítica y se colocaron lejos de la academia. Y entonces escriben, sin estatutos ni presidencia, sin ujier ni campanilla, se congregaron periódicamente en cenáculo caleado por la fraternidad y el entusiasmo para cambiar estéticas impresiones formuladas por las sinceridades, ya que no por los primores de la forma o de la rima. Bueno, eso es así como un rasgo de modestia, porque en realidad sí cuidaban la forma y sí estudiaban la literatura, no eran improvisados, sí estudiaron todos ellos de manera autodidacta, porque muchos de ellos se dedicaron a otra profesión. Por ejemplo, Mariano Azuela y Bernardo Reina eran médicos, pero pues eran autodidactas en literatura y muy buenos. Y bueno, Francisco González León era farmacéutico, Moreno y Oviedo era abogado, Francisco Guerrero Ramírez pues era un poeta popular y era, como decimos ahora coloquialmente, la jonjolí de todos los moles. Lo invitaban a todas las ceremonias cívicas a participar, a declamar o a declamar poemas cívicos en las ceremonias. Era muy popular. Francisco Guerrero Ramírez también fue jefe político de Lagos en la época revolucionaria, al igual que Mariano Azuela. Bueno, José Becerra también realizó algunos estudios de leyes y casi siempre se dedicó a ser secretario de algunos políticos en algunas instituciones de gobierno y desempeñó algunos otros cargos públicos, pero sí fue un burócrata. Entonces, bueno, todos ellos se dedicaban a otra cosa, pero sí cultivaron el gusto por la poesía de manera seria. Porque lo tomaban en serio y lo respetaban ese estudio, pero ellos eran pues muy jocosos, muy juguetones.
Sí, es algo que los caracteriza. Y bueno, en esa anónima sociedad se congregaron periódicamente, ya les dije los nombres, voy a repasar a ver si no me faltó alguno, no, creo que sí se los dije todos. Gabriel López Arce era hijo de Ausencio López Arce, un impresor de aquí de Lagos, que fue pues, director de uno de los periódicos que se imprimió por más tiempo aquí, que se llamaba El Defensor del Pueblo, entre otros periódicos que se publicaron, y él fue primero trabajó en la imprenta de Bernardo Reina, porque Bernardo Reina tuvo una imprenta, y después ya yo creo que se la compró, no me he encontrado así más datos sobre eso, pero yo creo que sí, ya se quedó con la imprenta y después la heredó a su hijo Gabriel López Arce, que formaba parte de este grupo literario. Bueno, para establecer el campo cultural y de discusión en el que se inscribieron tanto las prácticas escriturales como las actividades del grupo, o sea, sus lecturas privadas o públicas, sus reuniones, discusiones, la participación en la vida social y política de su momento, pues era importante localizar y analizar esas publicaciones periódicas que fueron editadas en Lagos de Moreno y rastrear y revisar las que se editaban en otros lugares en las cuales participaron los escritores de los que estoy hablando. Bueno, también era importante contar con las antologías del grupo y con las obras individuales de cada uno de estos escritores, y es que publicaron obras individuales. Y bueno, pues por eso, porque era importante tener todo el material, sino cómo se puede estudiar un grupo literario, pues emprendí una búsqueda exhaustiva que aún no agoto, porque no he encontrado la totalidad, pero poco a poco fui logrando rescatar material bibliográfico, hemerográfico y documental para trabajar este tema. Algunas de estas piezas son raras, de difícil o imposible localización, sobre todo las publicaciones periódicas editadas en Lagos de Moreno en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siguiente. Bueno, ni siquiera habían sido enlistadas ni estudiadas anteriormente. Y de algunas de esas publicaciones periódicas solamente se tienen referencias muy aisladas y dispersas, y de las obras de los escritores se cuentan nada más con ejemplares únicos en bibliotecas nacionales y la mayor parte de ellos en bibliotecas del extranjero. En algunas particulares, bueno, las bibliotecas que existieron en Lagos en el siglo XIX, porque sí hubo bibliotecas, después desaparecieron. Había bibliotecas en conventos, en escuelas y en casas, pues todas esas bibliotecas de aquella época han desaparecido, por eso es tan difícil encontrar todo este material. Y bueno, salvo dos excepciones, o sea, el caso de Mariano Azuela y el de Francisco González León, ha sido realmente difícil localizar y tener en mis manos la obra de estos escritores, tanto la individual como la colectiva. El rescate de ese material ha sido una tarea prioritaria en este trabajo de investigación, y a ello dediqué mucho tiempo y esfuerzo y ha sido gratamente recompensado, pues ahora cuento con gran parte de ese material, con textos no recogidos de Francisco González León, aunque se publicó su obra completa, que se llama Poesías de Francisco González León, por el Fondo de Cultura Económica. Faltaban muchas cosas todavía, ya he encontrado otros textos, sobre todo cuentos. Y también cuento ya con un manuscrito de Antonio Moreno y Oviedo, y también con todas sus obras, que son varias: Pátina, de Osos a Pátina, Incienso del Rescoldo, Después del Naufragio, y todas esas obras pues son de circulación muy limitada, porque él no las comercializó, las hizo para nada más para sus amigos y familiares. Y pues sí, por ahí se encuentra a veces alguna, pero es difícil, la verdad. Y ya bueno, entonces los 4 tomos de los socios literarios era lo que más me importaba, y ya los tengo los 4, bueno, copias de los 4, ya por fin pude tenerlos. También ya aparecieron las revistas literarias Calendas y Notas y Letras. Les voy a ir a enseñar. Aquí está la fotografía de una de las escritoras, María Dolores Amador González.
Solamente conozco la fecha de su nacimiento, nació en 1968. Casi todos nacieron entre 1862 y 1873. O sea, el más joven de todos fue Mariano Azuela, que nació en 1873. Y la mayor parte nacieron en 1862. Aquí está Fernando Reina, que lo tomé de la misma fotografía grupal. Ahí están sus fechas de nacimiento y muerte. Antonio Moreno Lloviedo también con sus fechas de nacimiento y muerte. Era el mecenas del grupo, él patrocinaba las ediciones, hacía las reuniones mensuales en su quinta, la quinta de los Morenos, que está a un lado de la parroquia de la Luz, donde ahora hay una cancha de fútbol, y la casa del migrante. Ahí era la puerta de Antonio Moreno Lloviedo, ahí se reunían estos escritores mensualmente. Ahí está José Becerra, que también ya tengo su obra póstuma que se llama Mirando al Cielo, y también encontré su otro poemario que publicó que se llama Cadencias, que lo publicó en 1910. Y luego Francisco González León, que ya les platiqué que encontré cuentos sobre todo y ensayos que escribió para unas conferencias pedagógicas en el Liceo del Padre Guerra. Bueno, aquí está una fotografía que me encanta, que me regalaron, de la imprenta López Arce. Ahí pueden ustedes ver los rieles del tranvía de mulitas. Ajá, entonces, pues estaba seguramente en la calle principal, que era por donde pasaba la vía. Bueno, como les digo, perteneció a Ausencio López Arce, y después a su hijo Gabriel López Arce se hizo cargo de ella y de la edición del Defensor del Pueblo. De hecho, lo encarcelaron en 1903, y se publicó una protesta por su encarcelamiento en varios periódicos del país. Pero ya también después su mamá se involucró en el trabajo de la imprenta. En los últimos libros de Agustín Rivera, casi todos los editó León, pero algún libro que ahorita no recuerdo cuál fue, alguno de sus trabajos, no todos fueron libros, lo publicaron, dice, en la imprenta de La Viuda de Ausencio López Arce e hijos. Entonces, pues siguió en manos de la familia la imprenta. Y luego, bueno, aquí están las portadas de los 4 ocios literarios de 1905, 1907, 1909 y 1920. Casi los mismos escritores participaron. Dolores Amador en los 4, hay 4 cuentos de ella aquí en estas antologías. En viene un cuento de Rosa Gómez de Lomelí, pero en ya no participa Francisco Guerrero Ramírez porque ya había muerto, murió en la Revolución. Y bueno, después de la publicación de este último tomo, que lo publicaron cuando ya varios de ellos vivían en México, que se fueron por la Revolución, unos años después murió Bernardo Reina en 1924. Y le hicieron una corona fúnebre. También participaron los mismos escritores, pero ahora ya en México. Aquí están las portadas de sus revistas, de todas de sus revistas. Esa sí no la he encontrado. Bueno, encontré la revista, pero sin portada. Alguien la arrancó. Se llama Páginas Literarias. Pero aquí están las otras, calendas y notas y letras. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería mostrarles, la antología preparada por este grupo. Entonces, bueno, ya también he podido reunir todos los volúmenes que integran la biblioteca de autores laguenses, excepto el número 9, titulado Crónicas del Convento de Capuchinas, por si alguien lo tiene, que nos lo preste, por favor. También con una obra de Francisco Guerrero me encontré un poema muy extenso, que es un libro que se llama La Crucifixión, y bueno, piezas literarias de diversos géneros de él y de otros escritores. También cuento con material epistolar, pues la correspondencia y el archivo de Mariano Azuela ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica, y también la correspondencia y otros escritos de Ramón López Velarde, donde habla del grupo literario de Lagos.
Y bueno, también las obras que les comenté que el Fondo de Cultura publicó de Francisco González León, con un estudio del maestro Ernesto Flores de Guadalajara. Y bueno, pues algunos documentos en el Archivo Histórico Municipal, básicamente actas de cabildo de los años en que varios de estos escritores participaron en el ayuntamiento y en la política local en general, y también los documentos catalogados en el ramo de instrucción, en el ramo de educación, porque ahí hay muchos documentos que hablan del Liceo del Padre Guerra, que es un tema también que está muy relacionado, así como Agustín Rivera, también ese tema está muy relacionado con este grupo de escritores. Bueno, todo esto, pues, además de la bibliografía sobre cuestiones teóricas, estudios críticos que han hecho sobre algunos de estos escritores, que todo pues ha sido de gran ayuda. Bueno, al analizar los contenidos y mensajes que encierran estas obras, las vivencias que plasman, el lenguaje que utilizan, los símbolos, mitos, analogías, temas, preocupaciones, ideas, en relación con su marco histórico-social, se pueden identificar las características de esta agrupación literaria y descubrir su propuesta estética. Temas que estoy desarrollando y que bueno, ya llevo muy adelantado, y pues fue una propuesta estética que, como muchos podrían creer, pues por estar en provincia, como ya después de la vida de este grupo, unos años después cayó en desgracia la vida cultural de la provincia en México, en general de todo el país. Pues muchos podrían pensar, ay no, pues todo lo que se hace en provincia es anacrónico, amibarado, no siguen ningún estudio sobre el buen gusto literario. Pues no, yo he encontrado que este grupo sí tiene una propuesta estética que va de la mano con las propuestas estéticas de Europa de su tiempo. De hecho, siguen una propuesta estética europea, de autores de Bélgica y de Francia, que se conoce allá en Europa como las ciudades muertas. Que habla de la vida de las provincias de allá de Europa. Bueno, entonces eso es lo que estoy estudiando. La lectura de la bibliografía de estos escritores lagueses me ha permitido descubrir varios aspectos pertinentes para desarrollar cabalmente este tema. Por ejemplo, me di cuenta de que 3 de los autores que colaboraron en Ocios Literarios, Gabriel López Arce, José Becerra y Bernardo Reina, dedicaron algunas de sus piezas al doctor Agustín Rivera y San Román. Agustín Rivera y San Román nació en 1824, fue sacerdote que, estudió primero, al principio se fue a Morelia, al seminario de Morelia, pero después interrumpió sus estudios allá, regresó aquí a su casa, a Lagos, y un poco tiempo después se fue a Guadalajara y estudió en el Seminario Conciliar de Guadalajara. Ahí pues realizó estudios de leyes, se doctoró como abogado y fue sacerdote, las dos cosas, se ordenó también como sacerdote. Entonces fue pues sacerdote, historiador, filósofo. Fue catedrático por algún tiempo en el mismo seminario de Guadalajara, impartió la cátedra de gramática latina, y bueno, estando ahí fue cuando empezó a escribir, también cuando estudió leyes, escribió un trabajo sobre la posesión, que es su primer trabajo publicado, y ya como catedrático en el seminario de Guadalajara escribió una gramática, elementos de gramática de la lengua castellana, una obra que después se llevó como libro de texto en el seminario por otros profesores cuando ya Agustín Rivera no estaba ahí. Entonces, y cuando se vino a vivir a Lagos, se regresó aquí a vivir, fue cuando abrió sus puertas el Liceo del Padre Guerra en 1869. Entonces, Camilo Anaya lo invitó, que era el promotor de la apertura del liceo, lo invitó para que fuera catedrático de historia en el Liceo del Padre Guerra de aquí de Lagos, que se instaló, como todos ustedes saben, en el convento de las Capuchinas.
que habían sido esclavizadas en 1867. Bueno, entonces él en alguna de sus obras comenta que fue invitado por Camilo Anaya por consejo de Antonia Vallejo, una de las primeras periodistas mexicanas que no era de Lagos, pero que en esos años vivía en Lagos. Entonces ella le aconsejó a Camilo Anaya que invitara a Agustín Rivera, y bueno, así lo hizo, y ahí estuvo dando clases, pero todos estaban relacionados con el Liceo de Padre Guerra. Y bueno, Bernardo Reina, tanto Bernardo Reina como Mariano Azuela escribieron textos biográficos sobre él y algunos textos críticos sobre Agustín Rivera, y todos ellos se involucraron en las ceremonias cívico-literarias que Agustín Rivera organizó unos años más tarde para honrar la memoria del insurgente laguense Pedro Moreno, y también participaron en los folletos que se publicaron para la ocasión. Bueno, también descubrí que la relación de Rivera con los escritores laguenses rebasó los límites meramente literarios, ya que con varios de ellos entabló una relación más estrecha y familiar. Fue padrino y compadre de Bernardo Reina, amigo íntimo del padre de Gabriel López Arce, Ausencio López Arce, que pues fue su impresor aquí en Lagos y un amigo muy querido por él. Y también fue muy amigo del padre de Dolores Amador, que se llamaba Tiburcio Amador. Tiburcio Amador formó parte de la Junta Patriótica Pedro Moreno cuando la fundó Agustín Rivera en 1887, si no me equivoco. Y Tiburcio Amador era agente de transportes por algún tiempo aquí en Lagos. Eso me lo encontré en unos anuarios de comercio que están en España. Y también después fue un agente de negocios. Entonces él pues como que administraba varias cosas, y este Tiburcio Amador, padre de Dolores Amador, fue amigo íntimo de Agustín Rivera, y también fue tío de Carmen Rivera. Carmen Rivera de la Torre era hija del hermano de Agustín Rivera, de Antonio Rivera San Román, y bueno, Carmen Rivera fue esposa de Mariano Azuela. Se casaron en 1900. Bueno, además el primer testamento que dictó el doctor Rivera fue ante Antonio Moreno y Oviedo, que era notario. Eso lo hizo el 25 de junio de 1906. Entonces, pues vemos que hay una relación muy estrecha. Miren, aquí traje esta fotografía para que vean. Ella es Carmen Rivera, la sobrina del doctor Rivera. Y bueno, aquí están los hijos del matrimonio, Azuela Rivera. Lo quiso mucho Mariano Azuela, pero Mariano Azuela no lo conocía cuando... Mariano Azuela se fue a estudiar también a Guadalajara. Entonces, primero lo mandaron al seminario, como hacían en aquella época. Era muy frecuente, pero solamente estuvo un año en el seminario y desertó, y revalidó los estudios del Liceo de Padre Guerra en el Liceo de Varones de Guadalajara, y allá terminó los estudios del liceo, y después siguió la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, él platica en todos sus apuntes y notas, habla mucho del doctor Rivera, escribió varias notas sobre él, aparte de una biografía. Bueno, él platica que pues quería conocerlo porque allá en Guadalajara se hablaba mucho de él, y se hablaba sobre polémicas que entablaba con intelectuales de Guadalajara. Entonces, que él se preguntaba, ¿cómo es posible que siendo yo de Lagos no lo conozca? Entonces dice, las próximas vacaciones me voy a ir a conocerlo. Entonces cuando llegó aquí a Lagos de vacaciones, pensó ir a su casa. Como Agustín Rivera vendía sus propios libros, entonces pensó en la estrategia de ir a comprar un libro para poderlo conocer. Lo que él quería era conocerlo y estrechar su mano y ver cómo era. Tenía mucha curiosidad por ver cómo era. Entonces llegó a su casa y tocó, y le abrió una señora que trabajaba con Agustín Rivera, que le ayudaba en su casa, y le dijo que quería un libro, que quería comprar un libro. Entonces le habló a Agustín Rivera, salió
Agustín Rivera, y que le dijo, ¿qué libro quiere? Y se puso todo nervioso Mariano Azuela, que no sabía ni qué contestar, y que le dice, pues quiero el de los dos estudiantes a lo rancio, los dos estudiosos a lo rancio, que le dice, y pues se le quedaba viendo así todo serio, que porque tenía así, aparentaba ser así como muy rudo, muy enojón. Entonces se puso todo nervioso y lo pasó para darle el libro. Y entonces dice que se sintió así como muy incómodo y le impuso mucho su personalidad, porque tenía una personalidad muy recia. Entonces dice Mariano Azuela que en aquel momento prometió no andar conociendo más sabios, porque a Agustín Rivera se le decía el sabio de Lagos, se le reconocía como un sabio. Entonces prometí no andar conociendo sabios, pero en realidad él lo quiso mucho, lo fue tratando poco a poco, y pues se casó con su sobrina, y Agustín Rivera empezó a decirle señor sobrino, a ver, señor sobrino, y tenían una relación muy estrecha. Una de las últimas cartas que escribió Agustín Rivera, no sé exactamente si fue la última, se la escribió a Mariano Azuela, precisamente. Entonces estaba preocupado por su paradero, porque Mariano Azuela se fue al exilio, allá publicó Los de Abajo en El Paso, Texas, en el tiempo de la Revolución, y no sabía él qué estaba pasando por Mariano Azuela, estaba muy preocupado por él. Entonces le escribió a su señor sobrino, y Mariano Azuela, en una oportunidad que tuvo, bueno, Agustín Rivera ya vivía en León, se fue en 1911 a vivir a León, porque pues había mucha inseguridad aquí por la Revolución, y porque por la Revolución le dejaron de dar una beca que recibía él por parte del Congreso, que se le asignó, que ya era vitalicia, pero la perdió por la Revolución. Entonces él había adoptado a unos muchachos que eran descendientes de la familia de Pedro Moreno, y se fue a vivir con uno de ellos a León, Guanajuato, que allá trabajaba. Entonces vivió allá con él, y Mariano Azuela, cuando andaba con las tropas villistas, en una ocasión pasó por ahí por León y pensó que iba a saludarlo porque tenía ganas de verlo, y llegó a su casa a visitarlo, y deja constancia que fue la última vez que lo vio, que estuvieron ahí platicando. Y bueno, miren, también traje esta fotografía, que es Antonio Rivera de la Torre. Él también fue periodista, era de aquí de Lagos, y nunca hablamos de él. Periodista, sobre todo. Trabajó en periódicos importantes de la Ciudad de México, y bueno, también escribió una obra sobre Pedro Moreno y sobre Francisco Javier, no es Francisco Javier Mina, sobre Javier Mina. Es que él sí le decía Francisco Javier Mina, pero ya se sabe que se llamaba nada más Javier Mina. Bueno, pues él publicó una obra con ese tema, y era hermano de la esposa de Mariano Azuela, Antonio Rivera de la Torre. También soy hijo de un hermano de Agustín Rivera. A ver, entonces, aquí, este es un óleo de 1862 de Gustavo Raff, que me gusta mucho, y pues es de la época en que Agustín Rivera vivió aquí en Lagos, más o menos de la época. Bueno, entonces las ceremonias que se organizaban periódicamente para la presentación de exámenes públicos de los alumnos del Liceo del Padre Guerra eran un acontecimiento muy importante para la población. El programa del evento incluía piezas musicales ejecutadas por los mismos alumnos. Se encuentran constantes referencias a estos actos en las obras de Agustín Rivera. Él participó en varias entregas de premios. Después de los exámenes se organizaba una ceremonia solemne para distribuir los premios a los alumnos de los liceos y escuelas, y en ella se invitaba a algún intelectual para que pronunciara un discurso dirigido a los alumnos, que luego era editado por lo regular. Algunos oradores fueron Agustín Rivera, Alejandro Martín del Campo, que también era médico y fue director del Liceo del Padre Guerra, Bernardo Reina, que ya les he hablado de él, y bueno, entre otros. Hay varios de estos discursos editados, de los discursos que pronunció Agustín Rivera. Bueno, pero no fue en el seno del Liceo del Padre Guerra,
podríamos pensar, bueno, pues los conoció a estos escritores en el Liceo del Padre Guerra. Yo en un primer momento pensé, pues yo creo que fueron alumnos de Agustín Rivera, pero no, ya he estado investigando, aunque no es así tan claro cuánto tiempo estuvo como catedrático en el Liceo del Padre Guerra. Al parecer, o sea, sí, hasta donde sé, pues, no sé si me encuentro después un documento que diga algo diferente, solamente impartió clases en el liceo, la cátedra de historia, en 1869 y en 1870, o sea, solamente 2 años. En esos años todavía no eran alumnos del liceo, ninguno de los escritores, eran muy pequeños, o algunos ni siquiera habían nacido. Entonces, no fue ahí donde se conocieron. Siempre participó en los eventos, en la entrega de premios, siempre estaba involucrado con el Liceo del Padre Guerra, pero al parecer ya no era catedrático. Entonces, yo ya tengo mis hipótesis más o menos armadas para explicar por qué dejó de ser catedrático en el liceo. Pero bueno, ya lo tengo que investigar un poquito más. Entonces, al dedicarle sus obras y escribir sobre él, no solo le manifestaron su respeto, su cariño y su admiración, sino que tácitamente reconocieron su magisterio. Todo esto me llevó a conjeturar que la relación de Agustín Rivera y San Román con este grupo de escritores era un aspecto que debería de ser estudiado. Por eso he considerado de suma importancia trabajar con una selección muy cuidadosa de obras de Agustín Rivera y San Román. Pues dicho sea de paso, trabajar con toda su obra es una tarea descomunal, pues publicó 156 títulos, entre crónicas, ensayos, sermones, disertaciones y libros de varia extensión, que van desde una página hasta más de 300. Pero bueno, por la complejidad ideológica y pues el estudio que tiene uno que hacer de toda la época, de todos los temas que trata, pues sí es una tarea un poco pesada estudiar toda la obra. Por esa razón seleccioné las obras que reflejan sus ideas sobre lengua y literatura, y algunas otras que hablan del contexto histórico y social de Lagos, de Moreno. Pensé que la confrontación de las ideas en ellas vertidas con el corpus de los escritores estudiados bien podría darnos la clave para comprender el peso de Rivera en su formación y en la conformación de su propuesta estética. Y no me equivoqué al pensar eso. Ahora, si me lo permiten, voy a comentarles algunas cuestiones al respecto. Bueno, casi toda su larga vida Agustín Rivera y San Román vivió en Lagos, su tierra natal, en donde publicó la mayor parte de sus obras, algunas de ellas dedicadas a la bella literatura y sobre el buen gusto literario y artístico. Para conocer sus ideas sobre literatura y posteriormente descubrir su huella en la obra de los escritores, elegí las siguientes obras. Aquí están anotadas, pues son de todas maneras bastantes. Elementos de la gramática castellana, vienen las fechas entre paréntesis. Las inscripciones en las paredes del Liceo de Varones del Padre Guerra, que las copió, estaban escritas todas estas inscripciones en las paredes del liceo. Los pensamientos de Horacio, cartas sobre la enseñanza de los clásicos paganos a la juventud, pensamientos de Horacio, miscelánea selecta, ensayos sobre la enseñanza de los clásicos paganos, los dos estudiosos a lo rancio, que me encanta eso, la fundación de la imprenta en Puebla, valor de la tradición oral en su libro de viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero. Diálogos sobre la enseñanza de los idiomas indios. Él se preocupaba mucho por el estudio de los idiomas indios. Notas al artículo de un ex estudiante sobre la enseñanza de los idiomas indios. El cempasúchil, 4 cosas, la filosofía, la historia, el teatro y la imprenta. Discurso pronunciado en el teatro. Mi proyecto sobre la enseñanza de los idiomas indios. Discurso sobre los hombres ilustres del arte. Proyecto sobre la enseñanza de los idiomas indios. Regresa. Más o menos no son tantos temas, sino que escribe varios trabajos sobre los mismos. Bodas de oro de Agustín Rivera, cuando cumplió 50 años de escribir. Piezas literarias en la fiesta de Moreno. Pensamientos de Agustín Rivera sobre el buen gusto literario y artístico. Rasgos biográficos y algunas poesías inéditas de Esther Tapia de Castellanos, una escritora de Guadalajara.
de las pocas que se han estudiado. Y luego, pues mi estilo, que escribió en 1905. A los señores redactores de Notas y Letras, gracias. Discurso que pronunció Agustín Rivera en la fiesta del 27 de octubre en Lagos, que era en honor a Pedro Moreno. Carta de Agustín Rivera al señor don Manuel Bugayacal. Esta no me la he encontrado todavía. Discurso sobre el teatro pronunciado por Agustín Rivera en el Teatro Rosas Moreno. Oración fúnebre que pronunció en el sepelio del cadáver de Ausencio López Arce. Recuerdos de mi capellanía en las capuchinas, que curiosamente, aunque es un recuerdo de cuando fue capellán, que fue capellán de las monjas capuchinas, cuando ya habían sido espantadas, curiosamente habla más del Quijote que de otras cosas, del Quijote de la Mancha. Ahorita vamos a ver por qué. Y luego Las ruinas de Itálica, que es ya de sus últimos textos, en 1915. Y el último, la poesía estudiada a los 91 años, 9 meses, o sea, discurso sobre la poesía. Entonces, pues todas estas obras he estudiado y estoy estudiando, voy a estudiarlas más para sacar más cosas sobre todo esto. Bueno, ya más o menos tengo englobado todo esto en algunos temas que se relacionan con el campo de la lengua y de la literatura. Gracias. Bueno, Agustín Rivera, déjame pasar para acá, permítame. Bueno, al revisarlo y analizarlo me di cuenta de que el lenguaje ocupaba un lugar importante dentro de los intereses intelectuales de Agustín Rivera. Bueno, ese es un rasgo que denotaba su espíritu humanista, era un verdadero humanista. Pude identificar distintas ideas de Agustín Rivera relacionadas con el campo de la lengua y de la literatura, que ha agrupado de la siguiente manera. Ahí están. Temas lingüístico-filológicos. Ahí entra todo lo que tiene que ver con gramática castellana, con la lengua latina, idiomas indios, tradición oral y habla popular. Abordó también temas que tienen que ver con la filosofía del lenguaje, sobre su origen, su evolución, su mecanismo, muchas cosas que tienen que ver con filosofía del lenguaje. Realizó una reflexión hermenéutica sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, sin usar el término hermenéutico ni decir, voy a hacer una operación de hermenéutica con el Quijote. Lo hizo por años, porque estuvo interpretando, reinterpretando, haciendo muchas trabajo de interpretación del Quijote. Y en ese tiempo apenas iniciaban los estudios sobre esta novela, o sea, en España, en Europa. Agustín Rivera iba con el tiempo en esto, en cuanto a eso. Y bueno, realizó un estudio consciente y constante sobre el buen gusto literario y artístico. ¿En qué consiste? ¿Cómo se forma el buen gusto literario? Fue un auténtico bibliófilo. Procuraba tener ediciones originales y las más correctas. Veía el libro como objeto de colección o como pieza de arte. Y era muy curioso porque él tenía una buena biblioteca que, bueno, la primera que tuvo la vendió para realizar un viaje por Europa, que sí lo pudo realizar tras varios tropiezos. Pero después volvió a reunir otra biblioteca, volvió a tener su biblioteca y su pequeño museo con piezas de arte, cosas que trajo de Europa y otros objetos arqueológicos y muchas cosas que están detalladas en un catálogo que se publicó cuando murió. Bueno, entonces él tenía todas estas obras en su biblioteca por alguna razón. Él las buscaba, las localizaba, y lo curioso es que cuando está escribiendo sus obras recurre a algunos teóricos, algunos autores de obras de historia cultural, de gramática, de diferentes temas. Y lo curioso es que él sabe siempre cuáles personas de Lagos tienen libros que él necesita para su estudio. Entonces, cuando está escribiendo sus obras dice, esta obra yo no la tengo, no tengo edición original, pero fulanito, y menciona a una persona de Lagos, fulanito la tiene en su casa y me la ha prestado.
Entonces él, aparte de tener su biblioteca, él está al tanto de los libros que hay en todo lado, de los libros, de las obras importantes que existen. Bueno, fue un auténtico bibliófilo. El tema de la imprenta y su historia le interesó también, lo abordó en algunos momentos, habló sobre la llegada de la imprenta a Puebla. Habla en su texto 4 cosas, habla sobre la imprenta como un elemento civilizador y bueno, cómo llega, su importancia. Constantemente recuerda a Gutenberg y agradece el invento que hizo, aunque también dice que no fue el primero que lo hizo, o sea, sí se conoce antecedentes de la imprenta de tipos móviles. Elaboró también una bibliografía propia que publicó para celebrar sus 50 años como escritor, que se titula Bodas de Oro, de Agustín Rivera como escritor público. Bueno, los géneros literarios de los cuales se ocupó, o sea, fue autor también de obras literarias, pero bueno, como crítico se ocupó de la poesía y del teatro, fue de lo que más se ocupó como crítico, además del Quijote. El Quijote fue así como una excepción, porque no le gustaba la narrativa por lo regular. De hecho, critica mucho las novelas, pero el Quijote le encanta. Y algunas de sus obras son verdaderas piezas literarias de diversos géneros. Más allá, casi al final, les voy a mostrar una clasificación de los géneros literarios para que vean por qué opino que también fue autor de obras literarias. Bueno, entonces, es imposible acotar este tema en una breve charla, pero creo que es importante señalar todas las aristas que ofrece la obra de Rivera dentro del campo señalado. Esta es una de las facetas menos estudiadas de la obra de Agustín Rivera. Ya lo había observado Mariano Azuela en 1912, en un texto titulado El doctor Agustín Rivera, Apuntes por, en el cual sintetizó la imagen que tenía del personaje. Señaló que las facetas más notables de Agustín Rivera fueron la de filósofo, historiador y polemista, pero desarrolló también habilidades notables como gramático y como teólogo, aspectos que han quedado en la penumbra, dice Mariano Azuela. Ahí está en un resumen de esto. Introdujo innovaciones atrevidas en la gramática, que 60 años después adoptaría la Academia de la Lengua. No desdeñó la frase más ruda del lenguaje popular para descargarla sobre los bobos. Fue un orador admirable que usaba frases conceptuosas y nobles y podía descender enseguida a la nota chusca, a la observación candorosa que arranca la sonrisa irónica del lector desprevenido y que no ha podido vislumbrar la excelsa dualidad nietzscheana. Mariano Azuela estudiaba la filosofía de Nietzsche. Bueno, al hablar de esta dualidad nietzscheana se refería a Mariano Azuela, a León y al niño, es decir, a lo dionisiaco, al alma y la vida, y a lo apolíneo, que es el espíritu. Consideraba Mariano Azuela que los principios de Agustín Rivera eran avanzadísimos en su época y en su medio, y superaban el dogma. Mariano Azuela apreció profundamente a Agustín Rivera, en quien admiraba un carácter y espíritu libres, deseos vehementes de horizontes amplios, una tendencia ostensible a derribar ídolos, a romper diques y a ver de cara al sol, brillantes facultades, claro talento, memoria prodigiosa, inmaculada honradez literaria. Eso lo admiran mucho todos los escritores del grupo. Un caudal de conocimientos, energía inagotable, valor civil para acometer con fruto su magna obra, un afán por desmenuzar las patrañas profundamente arraigadas en la intelectualidad mexicana, así como las ideas imperantes sobre la cultura de España, sobre las leyes de India y sobre los adelantos de las posesiones ultramarinas de España. Capacidad para popularizar la historia y para propagar las ideas liberales con polémica, plena de su personalidad poderosa. En fin, dice Mariano Azuela, Agustín Rivera es para mí el prototipo perfecto del intelectual genuino, pues representaba, según su parecer, la hermosa figura del sabio como un legado a las letras mexicanas. Sí, bueno, Rivera era un
intelectual muy pragmático. Él quería que, aquí están unas fotos de María Mazuela, que no, se me olvidó que las tenía para, mientras les leía, ponerlas, pero bueno, aquí está, de joven y ya un poco más grande. Más o menos así estaba cuando se hizo amigo de Agustín Rivera. Era muy pragmático Agustín Rivera, les decía. Entonces, en sus elementos de la gramática castellana, la presentación que hace de la obra, que pone una advertencia, justificó el estudio de la gramática castellana enumerando distintas tareas en las que se podía aplicar este conocimiento. Y vean todas las tareas. Dice, para la buena conversación, para la correspondencia epistolar, para el comercio, para todo eso servía estudiar gramática, para escribir testamentos, para la poesía, para la oratoria, para la filosofía y para aprender a pensar bien, para el orden judicial y administrativo, para hacer bien las leyes. Bueno, Rivera pensaba que no bastaba el conocimiento común y popular de la lengua, el que adquirimos sin darnos cuenta, por oír hablar esa lengua, y también pensaba que no bastaba con perfeccionar ese conocimiento por la lectura de libros, sino que era necesario el conocimiento científico de ello. Y bueno, la verdad yo estoy de acuerdo. Cuando se estudia lingüística, ahora lo sabe muy bien el maestro, también estuvo en letras, pues eso es lo que hacemos, o sea, hacer un estudio científico de la lengua. Los que estamos en letras hispánicas, pues de la lengua castellana, los que están en otras lenguas, pues de las otras lenguas. Además pensaba que ese conocimiento debería recibirse en las aulas durante la niñez o la juventud, tiempo en el que consideraba propicio para aprender los principios de la ciencia. Pero luego cita el Eclesiastés y dice, pero aunque todo tiene su tiempo, no todo está perdido, nunca es tarde para estudiarlo. Entonces aconseja a todas las personas, aunque sean ya adultos, que dediquen un tiempo a estudiar la gramática. Bueno, él la definía la gramática como la ciencia de hablar y escribir bien el idioma, y decía que se dividía en 4 partes. En la analogía, que es lo que hoy llamamos morfología, en sintaxis, en prosodia y en ortografía. Entonces, bueno, la morfología es la que trata de cada una de las palabras, los tipos de palabras. La sintaxis del enlace de esas palabras en la oración, la prosodia de la pronunciación y la ortografía de la escritura correcta de las palabras. Entonces, su obra, Elementos de la Gramática Castellana, las dividió en esas partes. Y bueno, comparaba la lengua castellana con otros idiomas. El estudio comparativo de las lenguas tenía, o sea, en la época de Rivera es cuando se estaba desarrollando apenas en Europa, o sea, fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando se estudió así, y cuando empezó a desarrollarse más la lingüística, que bueno, la verdad, hay mucha discusión sobre cuándo inició la lingüística como ciencia, pero algunos marcan la publicación del libro de Ferdinand de Saussure, que se le considera el padre de la lingüística moderna. Marcan el curso de lingüística general como el inicio, que fue en 1916, el inicio pero otros dicen que no, que hubo aportaciones antes, y bueno, algunos hasta se van antes de Cristo para decir que empezó la lingüística, y bueno, hay muchas discusiones sobre este tema. Pero lo cierto es que sí, que el término lingüística se usó en México por primera vez hasta la segunda mitad del siglo XIX. No se usaba el término lingüística y era lingüística, era con lingüística. Y lo usó un sacerdote lingüista que fue amigo que conoció a Agustín Rivera y que lo habla mucho de él. Ahorita más adelantito les voy a decir de quién se trata. Bueno, entonces él comparaba la lengua castellana sobre todo con el latín para sus estudios, y bueno, siempre elaboró en esa obra una tabla de conjugación verbal y ilustraba
toda la explicación que hacía sobre morfología, sintaxis, prosodia, con ejemplos tomados de obras literarias de diferentes autores, sobre todo de Santa Teresa, de Fray Luis de León. Me encantaba leer a Santa Teresa, a Fray Luis de León también. Siguió su consejo de tener una vida retirada y por eso se vino a Lagos a vivir, para poder escribir. A Zorrilla también lo cita, a Garcilaso de la Vega, a Miguel de Cervantes, por supuesto, a Góngora, a Sánchez de Tagle, a Lope de Vega, a Martínez de la Rosa, a Quevedo, a don Francisco de Quevedo, a Ángel de Saavedra, a Jovellanos, etcétera. Muchísimos escritores de la historia de la literatura española. Pues, aquí están. Dice, las obras que le sirvieron para confirmar sus opiniones o disentir en otras fueron la Enciclopedia de Mellado, la Gramática General o la Filosofía del Lenguaje de Tomás García Luna y la Gramática Castellana comparada a la latina de Raimundo de Miguel. Las últimas dos fueron conocidas en Guadalajara entre 1860 y 1861, es decir, después de la primera edición de la obra que estamos comentando, Elementos de la Gramática Castellana, porque la publicó Agustín Rivera en 1850. Entonces, ¿cómo usaba obras para apoyar sus opiniones si ya la había publicado? Pues siempre estaba corrigiendo sus obras. Eso es un rasgo del estilo que tenía él, que siempre corregía y buscaba apoyo. Cuando le conocía una obra novedosa sobre el tema, fortalecía su opinión. Entonces, como hubo varias ediciones de muchas de sus obras, ponía notas a pie de página con los comentarios sobre las obras que se publicaron después y que él había estudiado. Entonces dice, fulanito de tal dice esto, y fulanito de tal dice esto. Entonces él anota las fechas, dice nota de 1881, o nota de 1873, que fue cuando reeditó los Elementos de la Gramática Castellana. Bueno, entonces él estaba al tanto de las opiniones de la academia, también anota a pie de página todo eso, emitidas en sus diccionarios, y de las opiniones de otros escritores. Dice, de la capital de la República, siempre decía, un escritor de la capital de la República. Siempre estaba al pendiente de lo que se hacía en México y en Guadalajara. Y en algunos casos no estaba de acuerdo con esos escritores, entonces sostuvo fuertes polémicas con algunos de ellos. Bueno, sobre todo en cuestiones religiosas y sobre el estudio de los clásicos paganos. Entonces, Agustín Rivera podía convertir una nota pequeña en una verdadera disertación, y en algunas de sus obras reconoció que eso lo aprendió de Benito Jerónimo Feijoo, un autor español que leyó desde sus primeros años y que tuvo una gran influencia en su pensamiento y en su obra. Yo creo que Feijoo y Cervantes fueron los que, bueno, y hay algunos otros autores, pero estos en cuestiones de literatura y de estilo fueron los que más influencia tuvieron en Agustín Rivera. Y bueno, pensaba que los grandes hombres tienen pocas y precisas palabras, porque la precisión es una grande cualidad del bien hablar. Además, las palabras del lenguaje o estilo familiar han de ser sencillas y en ningún caso se debe usar de palabras torpes ni groseras. Trató extensamente este tema en su obra titulada Los dos estudiosos a lo rancho. Para Agustín Rivera, el análisis y la atenta reflexión podían aclarar los diversos temas relacionados con la gramática y volverla clara, exacta y demostrada. Repetidas veces consideró que en la ciencia del lenguaje es necesario recordar que el hombre habla según conoce y según siente, o lo que es lo mismo, según piensa, porque la palabra es la expresión del pensamiento. Pero apuntó, como ser limitado es susceptible de nuevos conocimientos, de nuevos sentimientos. Entonces esas nuevas impresiones recibidas en su alma producen un nuevo tono en su habla, porque cada uno de los sentimientos del corazón tiene su fiel intérprete en el habla. Fíjense cómo él, hasta en los estudios gramaticales, se ve que está abierto al cambio. Era una persona que no se cerraba a que hubiera cambios
de ninguna índole, o sea, ni en materia religiosa. Sí tenía, bueno, conservaba pues muchas ideas con las que fue formado en cuestiones religiosas, morales, sociales, pero sí estaba abierto a los cambios y lo dice, o sea, se ve claramente en todo lo que piensa sobre el lenguaje. Por encima de la corrección en el habla, prefería la armonía, es decir, la cualidad de las palabras, oraciones y cláusulas que logran que sean agradables al oído. Al ocuparse de la ortografía, Juan Agustín Rivera reflexionó sobre la oposición existente entre la corrección ortográfica y el uso universal, juez supremo del idioma, aunque sea caprichoso, decía, y puso como ejemplo el uso de la Y como conjunción en lugar de la I latina, que era lo que establecía la norma. Se usaba la I latina en lugar de, por ejemplo, manzanas, y que ahora usamos era I con I latina, y en lugar de cuando se decía, ahora decimos muy con Y al final, y era muy con I latina. Entonces, en su tiempo eran pocos los hablistas que usaban ya la I latina, que era lo que asentaba la norma. Entonces él mismo lo hacía con cierta vacilación, así como que la seguía usando porque pues estaba en la norma, pero ya vacilaba. Entonces, uno de los principios, fíjense qué abierto era para cosas que vinieron después, que se demostraron después. Uno de los principios de la lingüística moderna establece que el uso de la lengua, el uso se impone sobre la norma. O sea, las normas se establecen a posteriori, no a priori. O sea, no hay que hablar siguiendo las reglas, sino que las reglas se establecen observando cómo se habla y cómo se usa la lengua. Entonces él ya pensaba sobre todas estas cosas, escribió mucho sobre eso. Bueno, advirtió que la academia estaba admitiendo demasiadas alteraciones que estaban empobreciendo la lengua castellana. En el tiempo de Rivera, los gramáticos del castellano estaban divididos en dos grupos con opiniones extremas. Los progresistas, que querían que se reformara la lengua tomando como única regla la pronunciación, y el segundo grupo eran los que se apegaban al uso común de los clásicos, que tenían como principio que el castellano se siguiera escribiendo como entonces, sin reforma alguna. Entonces a él, el primer grupo le parecía loco de progreso, y el segundo, un status quo eterno. Entonces, el primero le parecía un huracán desencadenado, y el de los conservadores una conservación eterna. Entonces él propuso un tercer sistema que lo estudió entre sus libros. Miren, aquí está una fotografía muy borrosa, a ver si después no la pueden arreglar, donde está en su biblioteca estudiando, en su estudio, que era como un museo. Dice, hay muchas descripciones de ese lugar muy hermosas, de una de Bernardo Reina, por cierto. Manuel propuso que en la pequeña ciudad donde vivo, siempre hacía referencia a Lagos, y decía, aquí en Lagos pensamos así, y lo decía, en la pequeña ciudad donde vivo, decía que él pensaba que se debe reformar la ortografía por los clásicos y poco a poco. De esa manera se haría la reforma ordenadamente y sin ningún trastorno en el idioma. Y si, ¿por qué si lo pudieron hacer en el siglo XVI, XVII y XVIII, por qué no lo podemos hacer en el siglo XIX y el XX? Entonces, él admitía la reforma, pero bien pensada y con dos excepciones: que no se cambiaran los nombres propios, porque decía que eso era dominio y tesoro de la historia, y que no se cambiara tampoco el número de acentos, que se siguiera usando solamente la tilde, que era la que se usaba ya desde entonces en el castellano, porque había opiniones que sugerían que se usaran diferentes tipos de acentos, como en el francés, que está el circunflejo y el agudo, bueno, que hay varios tipos de acentos. Él decía que no, que con ese bastaba, con la tilde solamente, que se conservaran. Bueno, todas estas ideas de Agustín Rivera son una muestra de la modernidad de sus ideas en cuanto al lenguaje. Recordemos que la lingüística, como ya les dije, se consideró como ciencia hasta 1916. Y ya les comenté que pues él no usó el término lingüística, él más bien
realizaba estudios de gramática, eran estudios de la tradición gramática. Otra aportación importante en cuanto a los estudios del lenguaje fueron sus ideas y reflexiones sobre los idiomas indios, lo que ahora llamamos lingüística antropológica. Pensaba que en la República había una gran necesidad de hombres que supieran los idiomas indígenas, pues en los seminarios no se estudiaban la analogía, la sintaxis, la prosodia ni la ortografía de esas lenguas, y tampoco la filosofía y riqueza de la lengua mexicana. Para entonces la cátedra del idioma mexicano ya tenía 30 años establecida en el seminario de Guadalajara, pero con pésimos resultados, pues ningún sacerdote predicaba a los indios en su idioma. Todo era teoría y era necesaria la práctica, según pensaba él. Él pensaba que tanto los sacerdotes como los profesores de primeras letras y los jefes políticos deberían dirigirse a los indios hablándoles en sus respectivos idiomas. O sea, él sugería que se estudiara el azteca o mexica, ahora le decimos el azteca, el otomí, tarasco, maclaxinca, cora, huasteco, totonaco, zapoteco, mixteco y etc. Bueno, al abordar este tema, Agustín Rivera dio muestras de que conocía el estado de esta cuestión y de que había estudiado varias aportaciones al respecto, incluso la obra de Fray Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera. Ya les había mencionado, a él se le considera como el padre de la lingüística mexicana. Ese Fray Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera era un fraile carmelita que estuvo mucho tiempo en Guadalajara y bueno, en otros lugares, en San Luis Potosí, en la Ciudad de México. Agustín Rivera lo conoció personalmente y bueno, a este fraile se debe la elaboración y publicación del primer trabajo propiamente lingüístico y científico sobre lenguas indígenas en México, que no son dialectos, como luego la SEP hizo creer, ¿verdad? Son lenguas. Agustín Rivera las concebía como lenguas, como idiomas. Ajá. Bueno, también a él se debe a este carmelita, amigo y admirado por Agustín Rivera, se debe también la introducción del término lingüístico en la lengua española, no solamente en México, en todo donde se habla la lengua española. Bueno, en varias de sus obras, Agustín Rivera explicó la importancia de que los autores de obras literarias usaran el lenguaje familiar o hasta el vulgar con propiedad en el momento exacto y que procuraran que la sencillez fuera el fondo del estilo en todas sus composiciones literarias. Eso, en lugar de empobrecer una obra literaria, la enriquece, ya que expresa de manera más sencilla y directa lo que el autor trata de expresar, y un texto escrito de esa manera lo debe entender cualquier lector de mediana instrucción. Al respecto señaló, entre otras cosas, lo siguiente: el estilo sencillo no es fácil, es necesario un ingenio extraordinario para decir las cosas comunes con sencillez y propiedad. En un estilo poco distante de la manera, es un estilo poco distante de la manera de hablar, pero es sumamente difícil, una difícil facilidad. Son modelos de gracia y sencillez, de elegancia y naturalidad, de precisión y de energía, de pureza y corrección del lenguaje. Y precisamente esa es una de las características de la obra de los miembros del grupo literario de 1903. Todos ellos usan en sus cuentos, poemas y Mariana Sola en sus novelas lenguaje familiar y expresiones populares, cuando en su momento pues no eran permitidas, no se difundía su uso, pero como Agustín Rivera era un estudioso del lenguaje, de la literatura y de muchas de estas cuestiones, como ya lo vimos, él pues recomendaba que se escribiera así, y entonces sí se nota su huella en la obra de los escritores, la que se ve ahí su huella. Este recurso literario lo aprendió Agustín Rivera de los autores clásicos que escribieron sobre la bella literatura: Horacio, Virgilio, Cicerón y otros. Siempre defendió la lectura de los clásicos paganos, pues en esos años algunos eclesiásticos trataban de eliminar el estudio de esas obras en los seminarios de México y de otros países. Él consideraba la tentativa como un error,
y demostró que durante muchos años se había estudiado como parte del programa pedagógico propuesto por los jesuitas. Y él sugería que se siguiera todavía el sistema de los jesuitas. Agustín Rivera luchó tenazmente para que se siguieran estudiando a esos autores. Bueno, aquí está otra fotografía más parece a las que ya hemos visto. Y aquí, bueno, lo tomé de la película Ágora, porque ahí se ve a los clásicos paganos y a los clásicos cristianos. Entonces él eran muy tajantes otros intelectuales de la época, o querían clásicos paganos, no cristianos, o querían clásicos cristianos, no paganos. Y entonces él decía que los dos que se podía complementar. Entonces él pensaba que en las aulas de los seminarios y en todas las instituciones educativas era útil la enseñanza de la gramática y de la bella literatura a la juventud, pues la inteligencia de las lenguas servía de introducción a todas las ciencias, y por ellas, a través de los grandes escritores, se abren todos los siglos y todos los países. Decía que la lectura de los clásicos paganos y cristianos nos hacen contemporáneos de todas las edades y ciudadanos de todos los reinos. Pensaba que el aprendizaje de los idiomas vivos dependía principalmente de hablarlos diariamente, es lo que se piensa ahora también, y el de los idiomas muertos, como el latín, de traducirlos diariamente. Él fue traductor. Aunque no lo dijo nunca expresamente, además del castellano, conocía perfectamente el latín, lo traducía muy bien, escribía muy bien, el francés, y tenía algunas nociones de italiano y de inglés. Bueno, también todos los escritores del grupo literario apreciaron el estudio y la lectura de buenas obras. Eran lectores de escritores clásicos y contemporáneos, sobre todo de españoles. Alguna vez Mariana Azuela pensó retirarse de actividades de la política y de otras en las que había incursionado por algún tiempo, y él tenía el sueño, también cuando se jubilara ya de su actividad como médico, que ya lo pensionaran, él quería dedicarse a la lectura de los clásicos. Era así como una tarea que él tenía pendiente, que él quería realizar. Seguramente el amor a los libros fue transmitido por Agustín Rivera, por el ejemplo, y por su ejemplo también se dieron cuenta de que podían dedicarse al estudio, aún viviendo en una pequeña ciudad como Lagos, en donde podían gozar de cierta calma para hacerlo. En esos años los estudios superiores y las actividades literarias se concentraban en la capital de la República y en la del estado de Guadalajara. Ya les había comentado algo al respecto. Ellos nunca consideraron que fuera una desventaja el estar alejados de los grandes centros urbanos, como lo hizo Agustín Rivera, que decidió vivir en Lagos para dedicarse por entero a su ejercicio como escritor público, al estudio y a la lectura, y con mucho éxito lo hizo. Bueno, de hecho, les comentaba hoy en la radio que hasta mandé escribir una frase que todavía está Octavio, el arquitecto Octavio, que está aquí presente, nos puede corroborar esto, confirmar esto. Está inscrita en la puerta que comunicaba la sacristía del templo de San José del convento de Capuchinas con la casa del capellán. Ahí está la frase que mandó grabar Agustín Rivera, que dice usura incálamo. Usura incálamo. Es el vivir de la pluma, y él era lo que pensaba hacer, dedicarse al estudio y así vivir de la pluma. Ahí está escrita todavía. Por esa puerta entraba él al templo. Entonces, ¿sí? ¿Tú sí lo has visto, Fabio? Sí, lo hemos visto. Sí, lo han visto, qué bueno. Bueno, una de las obras literarias, estas condiciones cambiaron el de vivir en una ciudad pequeña cuando estalló la Revolución de 1910, y varios de ellos, incluyendo Agustín Rivera, o sea, Bernardo Reina, Moreno Lloviedo, Mariana Azuela, varios tuvieron que cambiar de residencia a ciudades más grandes. A la Ciudad de México se fueron. Agustín Rivera a la Ciudad de León, por lo que ya les platiqué hace rato.
Una de las obras literarias que más apreció Agustín Rivera durante toda su vida de escritor fue la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, perdón, les voy a mostrar primero estas fotografías. Es otro retrato de Agustín Rivera con su ceja poblada. Aquí está cuando fue invitado a pronunciar un discurso en las fiestas del centenario. Aquí está, y aquí está su sobrino Antonio Rivera del Lato, en el Palacio Nacional. Bueno, entonces, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. También conocía el resto de la obra de Cervantes y la vida de Cervantes, pero él dice que leyó, en algún momento como a finales del 19, pudo haberlo leído más veces, pero a finales del 19 en alguna de sus obras dice que lo había leído hasta entonces 9 veces. Y era una lectura muy acuciosa, muy atenta. Entonces, por todo lo que sabe, para él esta obra era el modelo perfecto de combinación de estilos. En algunos de sus textos dijo: yo apenas voy a explicar 3 renglones del Quijote, porque para explicarlo todo apenas bastaría la vida de un literato sobresaliente. Dijo a los lectores jóvenes: apenas que estáis educando vuestro paladar, formando lo que se llama buen gusto, yo os ofrezco una gotita del Quijote. El Quijote, entre otras muchas cualidades, nos enseña el lenguaje de la plebe de España de los siglos XVI y XVII. En otra ocasión expresó lo siguiente: todas las frases y sentencias son óptimas en algunos lugares y en algunas veces son precisas, y las familiares y las vulgares. Lo mismo plebeyo de las palabras le da a las cosas fuerza, propiedad y gracia. El estilo sencillo del Quijote es muy acomodado a mi genio y a mi gusto literario. En alguna ocasión señaló que hasta ese momento había leído, ya les dije, 9 veces el Quijote, y que siempre pensó que era una obra con un gran simbolismo, lo que en aquel tiempo no se pensaba. Él siempre trató de encontrar el sentido profundo de esta novela y relacionaba todo cuanto vivía, toda su vida, toda su existencia, la relacionaba con el Quijote de la Mancha. Esa fue realmente una tarea hermenéutica, es decir, de interpretación constante y profunda, usando diversas herramientas de análisis y apoyándose siempre en el mismo texto. Agustín Rivera usaba en sus escritos la ironía y la gracia, muchos chistes para conseguir ser leído, y utilizó y ensartó en sus textos adagios y frases proverbiales que tomó del Quijote. También usó el ridículo, sobre todo contra sus detractores. Al respecto señaló lo siguiente: en mis escritos uso con frecuencia del arma del ridículo, o sea, del estilo cáustico. Soy hijo de andaluz y desde mis primeros años he sido muy inclinado a la chanza, así se decía, chanza a broma. Sí. Desde mi juventud he leído a Feijoo, El Quijote, El Periquillo y muchos libros y artículos de periódicos literarios, políticos y religiosos escritos en estilo regocijado, porque han cuadrado con mi genio. Esta tendencia también la ostentaron algunos de los escritores del grupo literario laguense de 1903. Azuela, así, bueno, de manera no tan fuerte, pero sí tiene algo de ironía, sí la maneja. Bernardo Reina, mucho. De hecho, tiene un poema que se llama Grandeza Latina, que habla de los dioses del panteón latino y que es muy jocosa, es así como que está divirtiéndose mucho, hablando de un tema tan serio, sí, tan académico. Francisco González León, pues sí, usaba mucho la ironía. Todos los que han leído poemas de él lo saben, y era muy sencillo. Él es el poeta de la sencillez, de las cosas pequeñas. Entonces, pues ahí se ve también la huella de Agustín Rivera. El 1 de septiembre de 1916, Bernardo Reina dictó una conferencia titulada El doctor don Agustín Rivera de San Román en la sala de conferencias de la Universidad Popular, que curiosamente muy pocos han oído hablar de esa Universidad Popular, que es como el antecedente de la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM.
Es una institución que empezó a hacer trabajo de difusión cultural en México. Ahí, bueno, dio conferencias Bernardo Reina, muchos intelectuales del momento. Y era catedrático en la Escuela Nacional Preparatoria también, cuando se fue a vivir a México. Bueno, en ella ofreció aspectos biográficos de Rivera y se centró en algunas de sus obras que había leído, expresando con sencillez. Me siento cohibido, dijo Bernardo Reina, pues veo que no soy capaz de hacerlo, conocer como yo quisiera, de hacerlo conocer como yo quisiera, y hacerlo amar como él se merece. Sin embargo, propuso una división temática de la obra de Rivera, en donde podrían encajar las más de 130 entre folletos y otras de más aliento que escribió y publicó hasta 1930. Todavía después se publicaron otras. O sea, en total son, ya las conté, no sé si tú las has contado, Lina, y son 156, sin reedición, sin contar las reediciones. Resaltó la capacidad de Rivera para exponer sus tesis con una sólida argumentación y apoyadas en un trabajo enorme de paciencia y constancia para copiar los documentos de prueba, y gracias a una erudición muy vasta y una memoria asombrosa. Para terminar, utilizó un símil de la física. Uno de sus campos de dominio era catedrático de física en la Escuela Nacional Preparatoria, y planteó la necesidad de acercar el conocimiento al pueblo, difundiendo la obra de genios como Rivera. Pálidamente delineado la gran figura de nuestro coterráneo. Ojalá que su obra pudiera ser vulgarizada y comprendida para aprovechar lo que tiene de luminosa y creadora. Los hombres de genio son luz y son energía. La corriente eléctrica es luz, pero dispuesta en solenoide en torno de una barra de hierro es algo más. Cambia de tal modo la naturaleza del hierro que lo orienta hacia un punto fijo del espacio y lo convierte en electroimán, base de la dinámica moderna. Las obras de los genios alumbran la oscuridad de la vida, destierran los prejuicios y orientan las multitudes hacia el progreso. Y de un pueblo inerte y analfabeto hacen un pueblo de hombres útiles y conscientes de su energía. Entonces, de alguna manera ya está diciendo lo que ellos vivieron aquí, teniendo a Rivera tan cerca de ellos. Bueno, y cuando el teatro, ya casi voy a terminar, cuando el Teatro Rosas Moreno, que aquí tengo otra fotografía que es un tesoro para mí, es de 1902, así era. Fíjense cómo el pozo de la orquesta es mucho más grande que como está ahora, y el fondo, también. Sí, he oído rumores como que han encontrado como que le robaron el terreno, ¿verdad? Ya parece ser. Pero bueno, aquí está el cuadro de Ignacio Gómez de Portugal, aquí al fondo de Miguel Hidalgo, porque es la fiesta del 16 de septiembre. Aquí, un año después de que tomaron esta fotografía, se realizaron los primeros Juegos Florales de Lagos. Pero fíjense, curiosamente el teatro fue inaugurado oficialmente, aunque ya se usaba muchos años atrás, hasta el 6 de agosto de 1907. Y Agustín Rivera pronunció un discurso titulado Discurso sobre el teatro en la fiesta de inauguración del teatro. Es sensacional ese discurso. No, y luego, si se fijan, está precisamente una exposición de retrato, sí. Y que se alcanzan a ver ahí las 8 obras. ¿Quién sería el autor? ¿Quién sabe? Pero es extraordinario ver que ya lo usaban también como galería. Sí, sí, gracias, Dolly, sí tienes razón. Y bueno, pues aquí está el podio que usaban los oradores. Ahí también se realizaban fiestas del Liceo de Padre Guerra. Bueno, pues entonces, en ese discurso sobre el teatro, habló sobre la historia del teatro, cómo nació con la tragedia, la comedia. Bueno, la tragedia en la época clásica de la Grecia antigua. Y habló de la comedia también, que nació ahí, pero después cómo se desarrolló con Molière. Habla mucho de Molière, de otros autores, y habla también de la ópera, como que la ópera conjunta dos artes que están muy relacionadas, que son la literatura y la música. Él siempre encuentra una relación muy fuerte entre la música y la literatura.
De hecho, cuando lee, otra obra que ya no alcancé a meter aquí en el texto que escribí, que se llama Las ruinas de Itálica, analiza ese poema antiguo, que estaba perdido y que se lo robó otro autor que no era el autor original, y bueno, hace un estudio filológico Agustín Rivera en ese texto, que fue de 1915. Cuando está hablando de ese poema, habla también de... se me fue la idea porque saqué a relucir lo de Las ruinas de Itálica. Les estaba hablando de Molière y de... gracias, muchas gracias. En Las ruinas de Itálica, cuando lo lee, invita a que se lea y que se sienta cómo tiene armonía, y luego dice, es la armonía, la misma armonía que se puede captar, que se puede percibir al escuchar la música de Schubert o una sinfonía de Beethoven. Entonces siempre él habla de la música, está hablando de música, pues de muchas cuestiones. La verdad era, pues sí, sus estudios eran profundos, sí, por eso aportó tantas cosas. Entonces, también en su discurso sobre el teatro, al final, se dirige a este grupo de escritores del que he estado hablando. Dice que, ahorita les digo, mencionó a todos los integrantes, dice, Dolores Amador, esa es la que menciona primero, Mariano Azuela, Bernardo Reina, Francisco González León, José Becerra, y así los empieza a mencionar y dice, aquí tienen un recinto para que vengan, para que escriban. Y entonces él estaba preocupado porque entre todos los escritores laguenses, pues había habido muy pocos que escribieron sobre teatro. Recordó a José Rosas Moreno, que realmente pues, el teatro lleva su nombre. Él conocía muy bien la obra de Rosas Moreno, le encantaban sus fábulas. Y recordó que había escrito, que había sido dramaturgo, pero dice, en sus 86 años, dice Bernardo Reina, y en la escasez de la literatura nacional de obras dramáticas, que pues sí son de las que menos se publican, de las que menos se escriben, estimula a los literatos de Lagos para que sigan las huellas del gran Molière. Recuerda con lágrimas a Federico Carlos Kegel, muerto cuando prometía tan lisonjeras esperanzas. Se refiere varias veces a este escritor que también era contemporáneo de este grupo y era laguense, pero desarrolló su carrera literaria en Guadalajara, en varios periódicos, en Juan Panadero, en muchos periódicos de Guadalajara, y escribió una zarzuela que se titula La Hacienda, que la escribió en 1900, se publicó en 1908, pero pues él murió casi igual, murió antes, murió en 1907 y fue póstuma la obra, pero bueno, fue tan importante porque es precursora de la novela de la Revolución y porque es una de las primeras obras que sirvieron de base para una de las primeras películas del cine silente mexicano, en La Hacienda. Entonces es una obra importante y la escribió Federico Carlos Kegel, que también habla mucho Agustín Rivera. Entonces, bueno, pues ya, aquí están una de las ediciones de las piezas literarias que se componían para realizar la fiesta de Moreno en Lagos. Era el 27 de octubre y se publicaba después. Esta es de 1901. Participaban todos los escritores, ya les había comentado eso. Y vean, aquí está el discurso que pronunció en la fiesta de colocación de la primera piedra, es la portada de 1904. Aquí está la fotografía, he logrado reunir todo esto. Aquí está Agustín Rivera, y les dije hace un momento a algunos de ustedes que él es Mariano Azuela. Aquí está. Y esta es, en la parte de atrás, esta es letra de Antonio Moreno Llovier. Bueno, les voy a... En la biografía que Mariano Azuela escribió sobre Agustín Rivera, el novelista notó lo siguiente, cito: la devoción del padre Rivera Moreno era muy grande. Lo acompañé a la tribuna la mañana en que se descubrió el modesto monumento levantado en la calzada Pedro Moreno por suscripción popular.
Oí su voz quebrada por la emoción y vi correr lágrimas por sus mejillas arrugadas y resecas. O sea, nos está describiendo ese momento Mariano Azuela. Se refería a este primer monumento colocado en ese lugar, que luego fue trasladado, aquí está, al lugar donde fue expuesta la cabeza de Moreno, prendida en una lanza. Este es o sea, Agustín Rivera luchó muchísimo para rescatar la figura de Moreno y para que se le hiciera un monumento. Y bueno, pues se hizo y ya después Mariano Azuela se involucró mucho en la elección del monumento que está actualmente en la calzada, que lleva el nombre de Pedro Moreno, y lo hizo como por amor al padre Rivera, él lo dice, porque como que tenía una deuda y quería continuar su obra y lograr lo que él no había podido lograr. Y entonces, curiosamente, mandaron a hacer la escultura. Si la pueden ver, que está con las piernas abiertas y que está blandiendo la espada y todo, pues es una descripción que hizo Agustín Rivera en alguno de sus textos de cómo se imaginaba él el monumento a Moreno. Nada más se equivocaron de pierna, pero bueno, ya es un detalle menor, pero siguieron fielmente la voluntad de Agustín Rivera, y el que cuidó que se hiciera eso fue Mariano Azuela. Y se fija que es sintomático cómo queda el Pedro Moreno y el Agustín Rivera en la misma, sí. Ahí quedan compadritos en la calzada. Sí, Agustín Rivera, hay un busto de Agustín Rivera en el centro del Jardín Grande, que fíjense, curioso que le dijo Mariano Azuela a su hijo Salvador Azuela, le dijo, pues yo ya hice el monumento de Moreno, ya le cumplí al padre Rivera, ahora te toca a ti hacer el monumento de Rivera, de Agustín Rivera. Entonces Salvador Azuela, el hijo de Mariano Azuela, hizo el monumento de Agustín Rivera y lo colocaron en la calzada. Y dice, pues mucha gente, ¿por qué está aquí Agustín Rivera? Pues porque está cerca de Pedro Moreno. Son dos figuras inseparables, la verdad, porque pues él lo rescató del olvido. Quedaron compadritos para siempre. Ahí quedaron, ajá. Y bueno, pues aquí podemos ver un texto que lo dedico a los miembros de la Junta Patriótica Pedro Moreno. Vean, aquí está el nombre de Félix Gutiérrez Tiburcio Amador, el papá de Dolores Amador, la escritora, y Ausencio López Arce, el papá de Gabriel López Arce, otro miembro del grupo. Y bueno, ya están otros miembros de la Junta Pedro Moreno, que hasta la fecha existe, esta Junta Patriótica Pedro Moreno. Y otro retrato de Agustín Rivera, un poco más joven, pero ya con el cabello cano. Creo que eso lo tenemos los laguenses. Entonces, vean, ahora ya solo les quiero mostrar, hacer algunos comentarios sobre los géneros literarios que Agustín Rivera cultivó. Los llamados géneros literarios son modelos de estructuración formal y temática de la obra literaria. Se siguen diversos criterios para clasificarlos y no se puede determinar una sola clasificación y seguir un criterio común. O sea, el más general y más sencillo es que se divide en épica, lírico, el género épico, lírico y el dramático. Y bueno, después ya sería poesía, narrativa y teatro. Pero hay otras divisiones más detalladas, por ejemplo esta, que dice narrativa, lírica, dramática, épica, didáctica. Y viene pues aquí la narrativa, el apólogo, que son las fábulas, relato, cuento, novela, mito, leyenda. Y luego la lírica, la oda, el himno, la canción, madrigal, elegía, rima, bueno, la letrilla, todas las formas que puede tener un poema. En la dramática, pues piezas mayores, el drama, la tragedia, la comedia y la tragicomedia, pero pues aquí también entraría la ópera, la zarzuela. Y luego, acá está milagro, auto sacramental, milagro, misterio, loa, paso, sainete. Y musicales, es que están en las musicales, pero ópera, opereta, zarzuela, oratorio, melodrama, musidrama. Y en el género épico, la epopeya, el cantar de gesta, poema burlesco, bueno, pues. Y el género didáctico está la oratoria, el ensayo, crítica, periodismo, historia, el género epistolar, fábula y parábola. Vean, dentro del género didáctico, si lo aceptamos, porque podemos disentir, ustedes pueden tener otra opinión,
pues sí, fue autor de piezas literarias, de obras literarias. También incursionó en la poesía. Tiene unos poemas de sus primeros años, uno que se llama La Luna y otro a la Virgen. Hizo dos intentos, pero como que no era lo suyo, él se dedicó a otras cosas. Entonces, perdón. Bueno, ya, aquí está, ahí este retrato me encanta. Ahí abajo dice Agustín Rivera, colección del Ayuntamiento de Lagos, de Moreno, Jalisco. Y aquí está otra clasificación de los géneros. Busqué dos para como Rivera, que buscaba cómo fortalecer su opinión. Entonces, aquí está el género expositivo, discurso, conferencia, exhortación, ensayo, crítica, sermón. Tiene varios sermones. Es que realmente por el lenguaje que utiliza y cómo estructura la obra por sí sola, por el uso artístico del lenguaje. Entonces, no solamente tener ideas literarias, también las puso en práctica. Esta fotografía, pues, yo creo que es una de las últimas. Se me hace hasta raro verlo sin rasurar, porque era muy culto, cuidaba mucho su vestimenta y su aseo y todo eso. Pero bueno, este pobrecito, porque estaba muy viejito. Yo creo que ya ni veía. Y sí estuvo enfermo de los ojos. A mí también. Ajá. Entonces, aquí escribí este fragmento en una de sus obras. Dice: dos estudiosos a lo ganso. Dice: qué útil es la misión del escritor. Qué hermosa, qué noble, qué gloriosa. Rescatar la encarcelada verdad con las armas de la elocuencia, la imaginación y el sentimiento, además del pensamiento. Imagínense si estos escritores hubieran tenido un catedrático, amigo, un personaje que hubiera vivido aquí con ellos y con el que tuvieran íntimo contacto, y que hubiera sido: ay, no leas, ¿para qué lees? Te vas a volver loco. O que les hubiera dicho: eso no sirve de nada. Si haces eso te vas a morir de hambre. No leas porque te contaminas de los demás. O no pierdas el tiempo con esas cosas, ponte a hacer algo de provecho. Imagínense si hubieran tenido ellos a un personaje así tan cerca de ellos. No, él les transmitió otras ideas, otros intereses, y no solamente se los transmitió de palabra, él les dio el ejemplo de porque hizo vida. Todo lo que fue, todo lo que escribió lo hizo vida. Entonces, también estos escritores, Mariano Azuela sobre todo lo escribe mucho, lo subraya mucho, que él admira en los escritores de provincia la honradez literaria, que busquen la verdad. Y creo que eso lo empezó a apreciar cuando conoció a Agustín Rivera. Y bueno, pues esta charla solamente quise hacer unos comentarios, perdón por haberme extendido tanto, pero no sabía así cómo poderles explicar todas mis ideas. Y pues muestran solamente una de las posibilidades para investigar sobre este tema. Ojalá que algunos alumnos de humanidades que piensen hacer su tesis elijan trabajar con obra de Agustín Rivera, porque pues da para muchas cosas. Era un humanista realmente. Sí, era un verdadero humanista. Y pues aquí nada más queda esto como un adelanto. Ya terminaré este trabajo de investigación. Les agradezco muchísimo su atención. Yo sé que hay muchas preguntas, pero yo creo que se las van a tener que hacer afuera, ¿no? Porque ya nos extendimos mucho. Son las 15 o 10 a las 9. Entonces, lo vamos a dejar así, ¿no? Bueno, por platicadora, pero ¿qué tal la platicadora? Es una charla muy amena, ¿no? Muchas gracias a todos por su asistencia.